Buenas tardes, mi nombre es Jesús Mora, somos el equipo 2 y nos toca hablar del Incoterm FOB, Free on Board, y en español significa libre a bordo. Este Incoterm se utiliza única y exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea por mar o vías fluviales de navegación interior. La idea principal del Incoterm es que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía llega a sobrepasar la borda del buque y se realiza el despacho de la mercancía en el barco. Cualquier daño o percance que llegue a sufrir la mercancía después de que el vendedor haya cumplido con su obligación es responsabilidad total del comprador. Mi nombre es Erika y yo les voy a hablar sobre las obligaciones del vendedor. A1. Suministro de la mercancía de conformidad con el contrato. El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial o su mensaje electrónico equivalente, de acuerdo con el contrato de compraventa, así como cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir el contrato. A2. Licencias, autorizaciones y formalidades. El vendedor debe obtener a su propio riesgo y expensas cualquier licencia de exportación u otra autorización oficial y realizar cuando sea pertinente todos los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía. A3. Contratos de transporte y seguro. No tiene ninguna obligación de transporte y seguro. A4. Entrega. El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en la fecha. A5. Transmisión de riesgos. El vendedor debe soportar daño de la mercancía hasta el momento que se haya colocado en el bordo del buque. Reparto de gastos. El vendedor debe pagar todos los gastos relacionados con la mercancía hasta el momento en que esté a bordo del buque en el puerto de embarque convenido, cuando sea pertinente los gastos de los trámites aduaneros necesarios para la exportación. A7. Aviso al comprador. El vendedor debe dar al comprador aviso suficiente de que la mercancía ha sido entregada de conformidad. A8. Prueba de la entrega, documento de transporte o mensaje electrónico equivalente. El vendedor debe proporcionar al comprador a expensas de aquel la prueba usual de la entrega de las mercancías de conformidad. A9. Comprobación embalaje marcado. El vendedor debe pagar los gastos de aquellas operaciones de verificación necesarias al objeto de entregar la mercancía de conformidad. A10. Otras obligaciones. El vendedor debe prestar al comprador, a petición de riesgo y expensas de este último, la ayuda precisa para obtener cualquier documento o mensaje electrónico equivalente. El vendedor debe proporcionar al comprador, a petición de este último, la información necesaria para obtener el seguro. Mi nombre es Betsy López, yo voy a hablar de las obligaciones del vendedor. La regla B1, el pago de precio, nos menciona que el comprador debe pagar el precio acordado en el contrato de compraventa. La regla B2 son las licencias, autorizaciones y formalidades. El comprador debe obtener a su propio riesgo cualquier licencia de importación u otra autorización oficial y realizar cuando sea pertinente los trámites aduanales para la importación de la mercancía y si es necesario para su tránsito por cualquier país. La regla B3 es el contrato de transporte y seguros. El contrato de transporte es cuando el comprador debe contratar a sus propias expensas el transporte de la mercancía desde el punto de embarque convenido. El contrato de seguro no es ninguna obligación. Me llamo Josué del grupo de Incoterms y les hablaré de la regla B4 y B5 del Incoterms Free on Board. El comprador debe recibir la entrega de la mercancía cuando haya sido entregada de conformidad con el A4. Este está relacionado con la regla B4. En la regla B5, que habla de las transmisiones de los riesgos. El comprador debe soportar todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía. Significa que el comprador tiene que pagar todo lo que está relacionado con los riesgos de la mercancía. Desde el momento en que se encuentre a bordo del buque en el puerto de embarque y desde la fecha acordada o desde la fecha de expedición del plazo acordado para la entrega, ya sea porque no haya dado aviso conforme a la BCT o porque el buque designado por él no llega a tiempo o no puede hacerse cargo de la mercancía, o deja de admitir carga antes del momento notificado de conformidad con la regla BCT, siempre que no obstante la mercancía haya sido debidamente determinada según el contrato, es decir, claramente puesta aparte o identificación de otro modo,
como la mercancía objeto del contrato. Eso ha sido la regla B4 y B5. Regla B6. Reparto de gastos. El comprador debe pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en el que se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque convenido, y cualquier gasto adicional en el que haya incurrido, bien porque el comprador no ha dado aviso adecuado de conformidad al vendedor, o bien porque el comprador no ha dado aviso adecuado de conformidad al vendedor, siempre que no obstante la mercancía haya sido debidamente determinada según el contrato, es decir, claramente puesta aparte o identificada de otro modo como la mercancía objetivo del contrato, y cuando sea pertinente todos los derechos impuestos y demás cargos, así como los gastos para realizar los trámites aduaneros exigibles a la importación de la mercancía y por su tránsito por cualquier país. Regla B7. Aviso al vendedor. El comprador debe dar al vendedor aviso suficiente sobre el nombre del buque, el punto de carga y la fecha de entrega a respetar. Mi nombre es Antonio Aldana y yo les voy a hablar acerca de las obligaciones del comprador desde la regla B8 hasta la regla B10. Regla B8. Prueba de entrega. El comprador debe aceptar la prueba de la entrega de acuerdo con las condiciones acordadas en la regla A8. Regla B9. Inspección de la mercancía. Nos dice que el comprador debe pagar los gastos de cualquier inspección previa al embarque, excepto cuando tal inspección sea ordenada por las autoridades del país de exportación. Regla B10. El comprador debe pagar todos los gastos y cargos contraídos para obtener los documentos o mensajes electrónicos equivalentes mencionados en la regla A10 y reembolsar aquellos en que haya incurrido el vendedor al prestar su ayuda al respecto. Y yo, bailando así